atolondrada, pareciera un hecho más. Ponemos el de 3 años. 3 años, la pandemia nos dejó marcado a todos, la pandemia marcó la economía, marcó la política, marcó nuestra psiquis. Sí, se terminaron las filminas, se terminaron las cátedras, se terminó esa situación donde te decían, vos sos culpable y yo soy el honesto. Es simplemente para que hagamos memoria y nos metemos a charlar en esta mesa sobre varios temas, para que hagamos memoria. Un 14 de julio de hace 3 años ocurría esto. El 14 de julio, día del cumpleaños de mi querida Fabiola, Fabiola convocó una reunión con sus amigos y a un brindis, que no debió haberse hecho, que definitivamente me doy cuenta que no debió haberse hecho y que lamento que haya ocurrido. La foto fue un error, el evento social fue un error. Es muy importante que todos los que tomamos decisiones y proponemos políticas públicas cumplamos la normativa que nosotros mismos disponemos. La verdad es algo que se supo porque yo lo hice público, porque yo no oculté nada. Me pidieron la lista de la gente que entró durante 1 año y medio a Olivos y le di la lista íntegra de los que entraron. Fue un acto de imprudencia y de negligencia. Esa foto nos da la sensación de que tocamos fondo, o que más bien tal vez el presidente tocó fondo. Lo que hay que ver es la película, no la foto. La película compensa el error que se asumió y se pidió disculpas. Lo deberían haber dicho y publicado al día siguiente que sucedió, si realmente hubieran estado tan arrepentidos, ¿cierto? Si publican los videos porque está la campaña, bueno, uno pone en duda cuán arrepentidos están, ¿no? Se van a encontrar con idiotas, los vemos a los idiotas, personajes que se sienten poderosos y que pueden hacer lo que quieran. Por un desliz, por un descuido, se organizó una comida en Olivos que no debió haberse organizado. La Argentina de los vivos que se zarpan y pasan por sobre los bobos se terminó. Si lo entienden por las buenas, me encanta. Si no, me han dado el poder para que lo entiendan por las malas. Daniel, ¿fue una bomba para la credibilidad de la política en general, la pandemia? Además de afectarnos, como decíamos recién, desde todos los lugares. Por ejemplo, acá vemos un hecho político de un presidente que estrelló su credibilidad, muy probablemente por este episodio. En términos generales, la pandemia ayudó a los ejecutivos al inicio, porque si vos ves a nivel de la política comparada, muchos de los presidentes que venían pasando por situaciones difíciles lograron mucha solidaridad y apoyo porque había una situación de marcada emergencia. A partir de ahí, cada presidente después fue responsable de su triunfo o de su derrota en términos de credibilidad. Tenés un Andrés Manuel López Obrador en México, tenés un Bolsonaro en Brasil, que hicieron desastres con la pandemia, subestimándola y han pagado un costo muy alto, particularmente el caso de Bolsonaro. El caso del presidente Fernández fue un knockout político. A partir de ahí, como aquí bien se ha dicho, su palabra quedó totalmente devaluada y si le sumás a eso una situación económica muy difícil y una situación política además de convivencia también compleja con la vicepresidenta, quedó un presidente tremendamente debilitado en un país que siempre trató de tener un hiperpresidencialismo. Sí, quedó como afuera. Marcelo, cuando ves estas imágenes, cuando ves lo que pasó y pasaron 3 años, parece una eternidad, ¿qué sentís? No, yo quiero salir de analizar esto desde la emocionalidad de lo personal y de lo que me podría generar a mí, como a todos los argentinos, y lo quiero analizar políticamente porque me parece que, como la última vez dije, la pandemia, como acabas de decir, dejó marcados no solo a nuestro país, sino a muchos países, a la política. Para mí es un ataque a los Estado-Nación, a la idea del Estado-Nación. Sigo pensando lo mismo. Mostrar a los gobernantes como títeres, que es en lo que los convirtieron, debilitando las democracias en todos los países,
empobreciendo a las poblaciones, porque lo que hicieron fue empobrecer, en el caso de la Argentina notablemente, y lo que uno se pregunta es por qué, porque en el análisis económico vos decís, no surge, o sea, en otros gobiernos por mucho menos hubieran volado, y este no vuela. Entonces, ¿cuál es el apoyo que tiene este gobierno, en dónde se sustenta, en qué complicidades se sustenta para que esto no salte? Los sindicatos, por ejemplo, ¿por qué no salen? ¿Por qué si Gastronómico, como dijo ese señor, perdió ese trabajo y es el gremio que más trabajo perdió, no salió nunca a la calle? ¿Por qué citaron a la Embajada de Estados Unidos, a Moyano, a Yasky y a Baradel, y fueron? Y no sabemos qué pasó en esa función. Entonces, analizar solamente los hechos puntuales y la emergencia hace que no analicemos el telón de fondo, que para mí es la Agenda 2030, que es lo que se quiere imponer y que es... Ustedes se preguntan por qué hay desconfianza en el votante, porque todos los que aspiran a cargos electivos se pronunciaron a favor de la Agenda 2030, que sintetizándolo mucho es someter la Constitución Nacional a la Organización Mundial de la Salud, que en definitiva es una ONG, que es una empresa en realidad, que maneja Bill Gates, que es un privado, que no es médico y decide sobre la salud de las naciones. Sintéticamente, eso es lo que pienso que quedó de la pandemia y por qué pierde credibilidad la política y por qué, como votante, no puedo votar a nadie. No podés votar a nadie. No puedo votar a nadie. Por eso, porque la Agenda 2030 para mí es determinante de que en el fondo de la grieta hay un acuerdo general. Acuérdense que todos los diputados y senadores tienen un aumento del 120% y en eso sí que están todos de acuerdo. Sí, totalmente. A ver, vuelvo al punto. ¿Por qué con estos números, Fausto, yo encuentro hoy empresarios, vos al Círculo Rojo también, empresarios que dicen, ahora que el candidato es Massa, todas las puertas parecen auspiciosas. Hoy lo charlaba con el profesor de Pablo. ¿Dónde está el optimismo del Círculo Rojo? ¿Por qué se daría así? Sí, no solamente en el Círculo Rojo, lo ves en el mercado también. El Merval hace 5 meses que viene subiendo, perdón, 3 meses que viene subiendo. Los bonos, está bien, está todo barato igual, ¿eh? Fundido te compran todo. Fundido te compran todo, pero viene subiendo. Todo, esa es la idea. Ahora, es algo así, está todo muy barato, subió, mejoró un poquito las expectativas. Lo que pasa es que creo que lo que salió de la ecuación es que pueda haber un gobierno que vuelva a tratar de ir por la banquina, ¿no? Que se vaya por el costado de la autopista, por caminos rarísimos que no van a llevar a ningún lado. Está claro, hay una cosa que quedó claro para mí, o queda claro hoy en la economía, que no hay ninguna forma que la economía argentina se recomponga si vas a cualquier esquema del tipo kirchnerista, de aumentar el gasto público, cepo cambiario, ese tipo de cosas. No te van a recomponer la economía, no hay forma de que eso funcione ni parcialmente a esta altura, ni siquiera que tire unos años, ni siquiera que lo puedas hacer aguantar 2 años más. Entonces, en el fondo, la aparición de Massa, para mí lo entiendo como el peronismo tratando de volver a la ruta más racional o menos por la banquina, si querés, que estaba llevando. Bueno, ahí... Pero, por eso te digo, mejora el optimismo, pero no es que los bonos argentinos que pagan 100, estaba hablando que un bono argentino te promete pagarte 100 y vale 35, con legislación norteamericana. Ese bono no vale, no es que está valiendo 80, 70, bueno, está valiendo 35. No es que el riesgo país bajó de 2.700 a 150 puntos como un país normal. Bajó de 2.700 a 2.000 puntos, que es una locura total. Entonces, también pongámoslo todo en su orden. Digamos. Estamos hablando todavía de un desbarajuste muy grande de la economía, de bonos argentinos que no valen apenas un tercio de lo que tendrían que valer. Ahora, está bueno, José, para que vos le des el pase a Diego. Cuando sentamos acá a un empresario, y nosotros que miramos la macro sentados acá, digo, y con este contexto tienen que invertir, y con este contexto tienen que apostar, porque está en el ADN empresario. Sí, en este contexto, digamos, hablamos que hay que vender chocolates, que hay que crear, que hay que innovar, pero digo, ¿cómo haces para sobrevivir a este escenario tan complejo? En general yo siempre tuve una visión positiva de la vida y me gusta soñar. Y, por ejemplo, yo tengo 2 empresas que producen lo mismo, en Valencia, en España y en Bariloche. La gente de Valencia, como mínimo, gana 1.250 euros.
el de acá de Bariloche gana 500, 550 euros. La misma gente, tengo argentinos trabajando en España. Entonces, lo que yo entiendo es cómo los políticos no se juntan entre ellos como para crear un país y que crezca, que produzca, porque en realidad lo que necesita este país es crecer, porque es lo que en el crecimiento después la gente puede ganar más, mejor. Entonces, para mí es una mirada... Perdóname, Diego, tenemos la presentación de Diego Fenoglio. Quiero decir que no sos un habitual de los medios, por eso te agradecemos mucho. Y máxime que los empresarios hoy prefieren como lógica, no mezclarse y no meterse, salvo para poder dar este mensaje, ¿no? Pero todo aquel que ha ido a Bariloche desde hace... o que alguna vez le suena. Fenoglio, ¿no? Fenoglio. Poné la placa, dale. Hoy la vedette es Rapa Nui. Sí, sí. Bueno, los Franui. Franui y Rapa Nui, los dos. De Franui y Rapa Nui. En Valencia es Franui. Ahí el exportar, sí. Estamos abasteciendo el mercado latinoamericano. Ya estamos en 5 países y con proyección de seguir creciendo. Y ya en 19 países en Europa. ¿Y qué pasa cuando, recién diste un ejemplo fabuloso, digo, en España, digamos, bajo la misma fórmula, el contexto de la gente que trabaja es distinta. ¿Cómo haces? A ver, en realidad yo estoy enfocado en Argentina y me encanta Argentina. Yo nací acá y la quiero, entonces quiero siempre lo mejor para la gente que vive acá, que en realidad es el que nos da todo. Entonces lo que creo que tenemos que pensar muchísimo en esa gente que nos da de vivir a todos los empresarios. ¿Pero por qué? Nos da de vivir porque nos da siempre el amor que tienen ellos para nuestros productos. Entonces lo que tenemos que hacer es darle buen producto y buena calidad de producto. Entonces es como que eso es fundamental. Te abstraes de la grieta, te vas del lugar donde uno se pelea con el otro. ¿Cómo haces para no mirar esa parte? No, yo creo no creo que haya. Yo creo que hay que planificar un país a 10 años y que la gente, digamos que los políticos se junten, se reúnan, diriman las diferencias que tienen y que digamos que ahora, vayamos a un país que crezca. Ahora yo lo veo a Marcelo decir sí. Ahora tenés grieta de la grieta, Marcelo. Ahora tenemos grieta de la grieta. Es que en el fondo lo que está diciendo, me daban ganas, perdona, de contestar, es que nunca tuvieron ni un kiosco. Esos políticos, a lo que vos le estás pidiendo, el sentido común de alguien que lleva adelante una empresa, es gente que no sabe del tema. No sabe, por ejemplo, mi viejo era despachante de aduana y yo laburé 10 años con él. Mi hermano trabaja en el tema. Entonces entiendo un poquito cómo es el comercio exterior y en base a eso cómo funciona el mundo, en base al comercio. Y para eso necesitas reglas internacionales, estándares internacionales. Europa se maneja con estándares internacionales de Europa y con acuerdos aduaneros comunes. Y eso te obliga a determinados comportamientos. La Argentina es un viva la pepa. Entonces, si vos no tenés reglas,
es imposible que puedas prosperar porque la vas cambiando cada 5 minutos. Entonces, el acuerdo es cierto, es un acuerdo a 50 años, no a 10, a 20, a 30, pero si no tenés gente capaz de pensar una Argentina en base a acuerdos aduaneros, en base no a la ventajita política del momento, va a ser imposible. Yo no veo a ninguno hablando de un plan económico que contemple la mirada de los empresarios, la mirada no de los empresarios, la mirada de la empresa como generadora de trabajo, porque eso es lo que es. Sin las empresas el país no crece. No hay economía. O sea, lo que genera riqueza son las empresas. No hay son otra las cosa. únicas que generan riqueza. Ahora, Daniel, ¿por qué esto pensamos de la Argentina? Esta conversación, si vos la llevas a Paraguay, la llevas a Uruguay, la llevas a Chile, la llevas a Perú, aún con todos los problemas. ¿De qué están hablando esto? Pero sí, nosotros lo tenemos resuelto a esto. La ley de de alguna gravedad. manera. Exactamente. ¿Qué están discutiendo los argentinos? Porque con sus realidades políticas, él es un experto en sistemas electorales en América Latina y te conoce al dedillo todos los problemas políticos. Ahora, de estos consensos mínimos del contrato económico, vecinos nuestros lo tienen clarísimo. Empecemos por Perú. Por ejemplo, a Perú siempre se le desacomodó la política. Han tenido en los últimos 5 años más de 5 presidentes, pero llevan más de 10 años con el mismo presidente del Banco Central. Entonces, hay países que aunque tengan una política muy desprolija, la macroeconomía y la independencia del Banco Central son dos cosas separadas. Chile funcionó después de la salida del autoritarismo con Pinochet, desde Elwin en adelante, con los 2 primeros gobiernos de la democracia cristiana y luego con los gobiernos socialistas, con esto que decía Diego precisamente. Hubo un gran acuerdo entre las fuerzas políticas y luego entre las fuerzas políticas y los empresarios de que había que ponerle rumbo al país. Había que tener una mirada, una visión de país de mediano y largo plazo y había que tener 4 o 5 políticas de Estado que independientemente de quién viniese, incluso cuando llegó Piñera al gobierno, mantuvo el curso, hizo algunos énfasis desde el centro de la derecha. Cuando llegó después Bachelet hizo algunos ajustes desde el centro izquierda. Pero el mainstream, el curso principal estuvo. Cuando eso comenzó a alterarse es cuando Chile comenzó a partir del 2019, segundo semestre, a entrar en la situación de desorden. Cuando un país pierde la capacidad de ordenar a la economía, generar confianza y tener un gran acuerdo de la política con los empresarios, las cosas, como bien señalás, no pueden ir bien bajo ningún punto de vista porque te falta lo fundamental, que es la confianza. Y sin confianza podrá haber inversión de corto plazo, viniendo de afuera, especulativa, pero no le podés dar sostenibilidad a un país. Hay un punto, Fausto, porque lo que te dicen hoy todas las empresas es ya directamente no importa que te den el cupo para importar, porque directamente no podés ni pagar ni importar. Digo, ¿cómo llegamos a las elecciones en un contexto en el cual el cepo, el cepo, el cepo, el cepo? Como se puede, en realidad. ¿No? Como se pueda. Pero hay un punto importante que es los consensos básicos. Yo veo que, a ver, cuando uno va a la discusión ideológica en el mundo, en general es, queremos que el Estado se ocupe de más cosas o de menos cosas. Pero nadie se pregunta, che, ¿el Estado tiene que tener déficit o no? No, pasa en el consorcio. Vos en el consorcio tenés gente que dice, yo quiero que el consorcio tenga pileta, que tenga seguridad privada. Pero nadie discuta que el administrador trate de cuidar la plata, que no falte plata y que más o menos administre bien la plata. Acá en Argentina estamos discutiendo ese punto. Es así. Me dice, mirá, nos está viendo, le mandamos un saludo, economista y además empresario Gustavo Lázari, Lacha Lázari, dice, gran panel el que tienen esta noche, por ustedes, por los invitados. Dice, pero está linkeando con lo que decía Marcelo Mazzarello, dice, 14:55, ningún político corrió 300 metros llano para llegar al banco a cubrir un cheque, ¿no? Claro. Eso básico que es cómo pagar un cheque a fin de mes, cómo llegar a cubrir un cheque porque le tuvimos que pagar a un proveedor, ese ejercicio mínimo que a Fenoglio le parece habitual porque naciste en una familia donde había un comercio, a la política se ha desconectado de la actividad privada.
O sea, realmente, José, tenemos una política desconectada de la lógica elemental de la actividad privada. Sí, hay un dato, viste, que siempre se habla de la balanza comercial, si exportamos más de lo que importamos, se habla de la emisión o el déficit. De lo que se habla poco es de la tasa de natalidad de empresas privadas. Y hace mucho tiempo ya hay déficit de eso. Mueren más compañías de las que nacen. Cuando eso ocurre, un poco pasa lo que decía Diego, que aparte tenemos presión tributaria récord. Bueno, fíjate que para abrir la empresa de Valencia, un ingeniero agrónomo, uno solo, me hizo toda la habilitación completa de la planta de Valencia. Con una sola persona abrí la planta de Valencia. ¿Cómo? Con una sola persona abrí la planta de Valencia. Borja. Tráeme otro vasito de agua. Y el otro día escuché que para habilitar un comercio en Córdoba necesitaban 27 trámites. Sí. Es absurdo, es inviable un país así. Hay hasta 160 trámites para abrir una compañía a nivel nacional. Una sola persona, te juro, yo no lo podía creer. Primero había querido desembarcar en Italia y los empresarios me dijeron, no vengas a Italia porque te van a volver loco con los trámites. Entonces es como que totalmente es así. O sea hay que fomentar que las empresas inviertan facilitándole a la empresa que invierta. Bueno, corríjame. A ver, las empresas grandes pueden hacer, pero imagínate los chiquitos que recién empiezan, que la van como poniendo de a poco. Claro, ¿Cómo hacen? Los ahogan de entrada. Bueno, José, vos y Fausto, una de las cosas que había hecho el gobierno de Cambiemos, de Mauricio Macri, era la simplificación para la apertura de empresas. Totalmente este gobierno lo destruyó diciendo el argumento como volvamos al papel. Fue realmente Bueno, la despapelización fue Andrés Ibarra, lo llevó adelante. Pero esto también fue una reforma para que una pyme se pueda abrir de esta manera, ¿no? Cuanto más papel hay, más corrupción hay. Cuanto más sellos tenés al momento de abrir una empresa, fue lo primero que hizo el gobierno de Alberto Fernández. Sociedad Anónima Simplificada, que era uno de los avances indiscutibles, digo, seas kirchnerista, macrista, lo que sea, era la posibilidad de abrir una compañía más simple. Lo primero que hizo fue, dio marcha atrás, volvió al papel, burocratizó, y eso lo tenés hoy en esto que decimos que es, en un contexto tan complejo, la tasa de natalidad de empresas. Bueno, no quiero comprometer a nuestros invitados, pero José, lo podemos decir. Carlos Pañi en sus columnas de La Nación lo plantea claramente. Y la justicia, hola, ¿qué tal? Los fiscales, el sistema que se creó para exportar, para importar, ¿no? Que pasa por la Secretaría de Comercio, que pasa por la aduana, en la arbitrariedad total en la que está. Mira, tengo un amigo que es un importante empresario, pero además, digamos, funciona en una de las multinacionales más importantes alemanas. Y me dice, ustedes no se dan cuenta, pero la economía argentina está en una fase cubana. O sea, la cantidad de regulaciones y de arbitrariedades que hoy se manejan las reglas de juego en la economía argentina es propia de Cuba. Anda a explicarle a una multinacional que vos tenés que aprobar con un funcionario un trámite para, ni siquiera estamos hablando de generar utilidades o ganancias, tenés que aprobar para poder importar, para producir algo en la Argentina. Digo, no te dejan traer los insumos, digo, más allá de esto que hoy es Vox Populi, como bien decís, y lo ha escrito Carlos Pañi, que es cuanto más aduana tenés, y no me refiero a la aduana a nivel nacional, sino cuanto más pasos burocráticos tenés, bueno, más intermediarios. Mira, te doy un dato, y esto no es solamente un tema burocrático que quejarse de la burocracia, tiene un impacto real sobre el empleo. En los últimos 8 años, 7 años realmente, se crearon en Argentina 1.500.000 puestos de trabajo. De ese 1.500.000 puestos de trabajo, solamente 160.000 son privados formales. 10%. Todos los demás son públicos. De Estado público son 250.000. 1 millón, o sea, la mayor parte son o informales, o monotributistas o independientes. Y el dato, 1.300.000 trabajadores hoy son pobres, ¿no? Digo, que están en blanco, que están en el sistema. Porque no se crea, o si 160.000 son trabajadores formales privados que se crearon, ese millón es un esquema económico tan regulado que si vos querés conseguir trabajo, tenés que ir a la informalidad. No conseguís trabajo en la formalidad. Bueno, entonces, como todos quieren ir a todos terminan en la informalidad, la oferta de trabajadores informales crece y baja el salario. Por eso se perdió más. Desde el 2017 para acá, el salario informal cayó 64% en términos reales. Tremendo.
Daniel, una de las cosas pendientes que tenemos, estamos en plena campaña, en pleno proceso electoral. ¿Qué está pasando con el voto bronca, el voto en blanco? Lo que hablábamos recién con Johnny en el pase. Las sociedades que de pronto tienen una imagen mucho más negativa de sus dirigentes que la positiva. Para quedarnos en América Latina, hay una situación de profundo malestar social que se vio en la región en el segundo semestre del 2019, cuando ustedes recuerdan que país tras país comenzó con estallidos sociales. 2020 vino la pandemia, 2021 vino una recuperación que fue más bien un rebote que una recuperación. 2022 vino ya la situación de la guerra de Ucrania y lo que se llaman las policrisis, o sea, se te comienzan a amontonar crisis. Eso le ha pegado mucho a la región. Hay un malestar social muy grande en la sociedad, hay una desconfianza creciente en el Estado y a su vez hay calles calientes en muchos países y urnas irritadas. Ese combo... Calles calientes y urnas irritadas, qué imagen fuerte. Ese combo te está determinando que del 2019 a la fecha hubo 16 procesos electorales, excluyo Guatemala que está en este momento. De esos 16 procesos, en 14 países perdió el oficialismo, solamente ganó en 2 países. En uno donde no puede perder casi nunca, que es Paraguay, ganó en 71 de los últimos 76 años el Partido Colorado. Y en el otro con una farsa electoral tremenda en Nicaragua. Por lo tanto, la tendencia que estamos viendo es de un voto bronca que le está pegando muy duro a los oficialismos y yo creo que dependiendo cómo se acomoden los tantos en Argentina, dependiendo qué pase con este suerte de outsider o candidato anticasta, si se desinfla o no se desinfla, y por lo tanto se va a una elección más polarizada, que podría ser uno de los escenarios, y dependiendo de cómo Juntos por el Cambio resuelva su interna, que la verdad que lo está haciendo bastante mal porque se están dando con todo. Yo creo que el oficialismo en Argentina, similar al resto de América Latina, tiene muchas probabilidades de perder la elección y creo que eso obviamente abre una oportunidad para generar un gran acuerdo nacional con una visión de país anclado en políticas de Estado que saquen al país de esta decadencia en la que se encuentra. Dijiste que se están dando con todo. Marcelo, no sé si tenés opinión formada, pero transitó parte del programa de Johnny, fue tema esta semana lo de Rinaldi, ¿no? Lo de Franco Rinaldi. Y la discusión que hoy yo escuché, incluso en medios colegas, es la cancelación. De pronto la interna de Juntos por el Cambio de la Ciudad de Buenos Aires pasó por si a uno de los candidatos no ya se lo criticaba por sus dichos, sino si se lo cancelaba o no se lo cancelaba como candidato. Algo que hasta ahora parecía que ocurría en el mundo del espectáculo, ¿no? Es que tal vez se parece más ahora a la política al mundo del espectáculo y no hay una discusión de fondo de las cosas que en realidad están afectando a todos los argentinos. Se perdió la seriedad que tiene las decisiones políticas, dañan en lo personal, no solo en lo económico, porque la economía también es la salud de las personas. ¿Cuántas personas que tenían una empresa y se fundieron mueren después o de un bobazo, de una ACV o se destruye su familia? Entonces esas decisiones económicas que se toman y de las que se habla con liviandad en los medios dañan profundamente a la sociedad y a las personas en particular. Entonces cuando terminamos hablando de números bueno, ya ni siquiera respeto, de números, ¿no? A la estadística, pero, Sí. pero la verdad es que en el fondo estamos hablando de la vida de las personas y de cómo queremos vivir los argentinos. Entonces, nuevamente la política está muy despegada de la realidad de lo que nos pasa a los argentinos. Hay 2 puntos que para mí esta sociedad no va a cambiar hasta que no se toquen esos 2 puntos. Uno es el Consejo de la Magistratura, que es el que administra justicia, que son los controladores de que se haga justicia. O sea, si un juez no cumple con lo que tiene que hacer, es juzgado y paga consecuencias. Y el otro es la AFIP. Si yo tardo 2 minutos en no pagar algo, a mí me caen a los 5 minutos. Si yo te muestro cualquiera de los funcionarios que se enriquecieron y no pueden explicar que con un sueldo del Estado se enriquecieron, nunca le cae la AFIP. Entonces, hay 2 lugares que yo me voy a dar cuenta si realmente quieren hacer algo. Cuando lo saquen el Chegaray de la AFIP, porque continuó de los 2 gobiernos, y esa es la clave,
Y la otra es cuando tengamos un consejo de la magistratura, que en ese momento quedó Guado de Pedro. Sí. Cuando realmente tengamos un consejo de la magistratura que haga lo que tiene que hacer, probablemente empecemos a tener justicia. Ya hacemos una ronda final. Sí, hay que ver qué pasa la semana que viene con el fondo. En un rato contamos más detalles. ¿Tenemos detalles. ¿Hay acuerdo o no hay acuerdo?